Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. En un año que es muy difícil, un año muy triste, el primer año, pero bueno, él hasta último momento estuvo, él muere el lunes de Pascua, él quería celebrar la Pascua y lo logró, y Dios lo escuchó y se murió el lunes de Pascua. Es un mal argentino, que a veces valoramos a las personas cuando ya no están, ¿no? Y el Papa Francisco ahora nos hace falta, porque cuando estaba, es como siempre, ¿no? No es nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Mientras estaba, estaba el Papa. Ahora que no está, ahora lloramos por los rincones, ¿no? Pero eso es propio del ser humano, eso es innato al ser humano, ¿no? Ahora lo extrañamos. Este año nos hemos dado cuenta de lo que perdimos. Claro, siempre nos damos cuenta de lo que perdimos. Cuando está, no le damos bolilla. Pero creo que hay una valoración positiva de Francisco, si bien durante su vida muchas veces se lo cuestionó, o se cuestionaban cosas de él, sobre todo dentro de la Iglesia Católica, sobre todo. Así que me parece que es un recorrido interesante como mantener la memoria viva y sobre todo ver la cantidad innumerable de cosas buenas que hizo a lo largo de su vida, ¿no? El único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse. La iglesia no tiene puertas para que todos puedan entrar, todos, sin exclusión. Bueno, es un aniversario triste para los argentinos, sobre todo, naturalmente, para la iglesia cada aniversario de un papa que fallece es triste, pero bueno, para los polacos fue Wojtyła, para los alemanes fue Ratzinger y para los argentinos Bergoglio. Por supuesto, cada papa es irrepetible, ¿no? Como somos todos nosotros, somos irrepetibles, y es un aniversario que nos va a tocar mucho, porque el mundo ha cambiado tanto desde la muerte del Papa Francisco hace un año hoy, que qué hubiera pasado si hubiera estado Francisco, ¿no? Siempre esa pregunta, ¿qué hubiera sido? Bueno, él no está, ya no está, pero nos dejó su herencia, la herencia que nos deja en el Papa León, ¿no? Entonces, el Papa León va a seguir la sucesión de los apóstoles de Pedro, ¿no? Que Francisco era obviamente el sucesor de Pedro, y este año nos encuentra el mundo en llamas. Y obviamente, bueno, primero hay otro Papa. Las condiciones mundiales empeoraron. Francisco venía hablando hace tiempo ya del tema de una guerra en pedazos, ¿no? Él decía una tercera guerra mundial en pedazos. Y digamos, hoy, este año particularmente, creo que, bueno, yo no sé si hubiese estado Francisco, si los países que están involucrados hoy en día hubiesen actuado con tanta beligerancia. Me parece que él ponía un freno, fue muy crítico de la guerra entre Israel y Palestina, tenía una presencia fuerte, lo sigue teniendo León XIV, pero me parece que en ese caso, en el caso de como Francisco había logrado una interlocución y un liderazgo mundial que, bueno, hacía que su voz fuera sumamente escuchada y también temida, ¿no? Bueno, creo que León está intentando construirlo y bueno, tiene sus dificultades, ¿no? Sin duda. Bueno, cambiar no cambió nada, la iglesia sigue siendo la misma iglesia que hace 2000 años, teológicamente, estructuralmente, no ha cambiado nada, hay un papa nuevo. Lo que cambió es el marco del mundo, el teatro en el cual la iglesia se está moviendo en el mundo, un mundo en guerra, que acuérdense que ya Francisco decía que la tercera guerra ya se había iniciado en el continente. Él insistía mucho que estábamos en una tercera guerra mundial, en pequeños focos de guerra, ¿no? Ahora se ha encarnizado más, pero en la iglesia, o sea, ¿qué es iglesia? Iglesia es el conjunto de fieles bautizados, ¿no? Eso es el concepto de iglesia. Ahora bien, en el conjunto de fieles bautizados, cristianos, no solamente católicos, sino que todos aquellos bautizados en Cristo, la iglesia sigue su curso, sigue su vida, no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el marco en el cual la iglesia se está moviendo, ¿no? Un marco terrible, ¿no? Eso es lo que ha cambiado. La guerra que ha hecho incursión en este momento en Medio Oriente, pero que tiene repercusión en todo el mundo. En ese marco la iglesia ha cambiado porque se ve enfrentada a un mundo diferente al que dejó Francisco. Lo acompañé los primeros 9 años que él estuvo aquí en Buenos Aires y él venía, aunque sin duda es porteño de nacimiento, pero hay ciertas cosas de la ciudad que él las fue asumiendo como arzobispo que no las tenía en su historial.
No sé, cuando vos lees los escritos de Jorge Bergoglio, por ejemplo, antes de llegar a Buenos Aires, no hay nada sobre diálogo interreligioso. Y eso es algo que la ciudad a él le aportó, ¿no? Bueno, los que somos católicos creemos que Dios incide en la elección del Papa, entonces para ese momento era lo que hacía falta, para este momento es otro, pero por eso él marcó una revolución y ha dejado un mensaje que es posible hacer muchas cosas, que no es imposible, es posible. O sea, podemos hacer muchas cosas desde nuestra realidad cotidiana. No hay que ser ni papa, ni presidente, ni ministro, ni secretario, no. Desde nuestra realidad cotidiana podemos hacer cosas que van a cambiar el mundo. La famosa pinta tu casa y pintarás el mundo, pintarás la aldea. Eso nos enseñó Francisco, que es posible hacerlo. Por decir, el tema de la migración, ¿no? Que es algo tan de las ciudades, ¿no? El tema de la cantidad de migrantes que tenemos nosotros. Nosotros también somos un pueblo de inmigrantes mayoritariamente, él siempre lo decía. Y llegar a Europa con el problema que tienen de migraciones, si recordamos, el primer gesto de Francisco fue ir a Lampedusa a tirar una corona de flores al mar y rezar una oración por todas las personas que morían en el mar buscando un futuro mejor. Bueno, te habla de una postura clara, muy distinta a la que tienen los líderes en Europa, por ejemplo. Francisco era muy cercano a la gente, literalmente hablando. O sea, no era esa cercanía, esa cosa de lo sagrado, ¿no? La sacralidad distante, ¿no? El Papa está allá arriba, él constantemente, lo hemos visto, en Roma se acercaba a la gente, hablaba, iba por la ruta, frenaba el coche y saludaba a la gente. Esa cercanía, ¿no? Eso nos hace falta, porque esa cercanía implica también la cercanía para los cristianos, para los creyentes católicos, una cercanía también de Dios, ¿no? El tema de la gravitas, ¿no? Él no era amigo de la gravitas. El Papa está lejano porque es el representante de Dios en la tierra, que eso no está mal porque no es el representante de Dios. El representante de Dios, de la Iglesia, el representante de Cristo es su Iglesia. Él es el sucesor de Pedro. Y nos falta esa cercanía, ese hablar cotidiano, porque viste que él hacía discursos, ¿no? Eso lo vemos todos, ¿no? Hace un discurso preparado, ¿no? Que todos tienen la copia y dice, bueno, el discurso léanlo, pero voy a hablar, ¿no? Y ahí hablaba lo que se le cantaba. Pobres traductores, porque los traductores tienen discursos ya preparados. Entonces el traductor tenía que salir a traducir argentinismos que no se podían traducir, porque él hablaba mucho con neologismos porteños encima, ¿no? Balconear la vida. Imagínate qué significa balconear la vida traducido en italiano o al francés. ¿Cómo se traduce eso? Les pido que sean constructores del futuro, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Queridos jóvenes, por favor, no balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús. Él nació en la Argentina, pero también, sobre todo, fue un porteño de ley, ¿no? Y no renunció nunca a hablar su lengua materna. De hecho, los periodistas tenían gran dificultad para traducir algunos de sus giros o de sus frases, ¿no? Me acuerdo cuando estuve en Brasil que decía hagan lío y los periodistas preguntaban, bueno, ¿qué es lío? ¿No? ¿Cómo se entiende la palabra lío? Bueno, difícil de traducir, pero él muchas veces cuando interrumpía los discursos tenía sus giros, que eran más bien giros muy porteños. Siguió cultivando los gustos por la comida y, digamos, tratando de, cuanto compatriota pasaba por ahí, digamos, también tener como alguna atención o de ver. Incluso en un momento había un lugar especialmente destinado para los argentinos dentro de la Plaza de San Pedro. Y bueno, creo que todo eso tiene que ser valorado porque es el primer papa de la historia que llega de una megalópolis, de una gran ciudad. Él sufría mucho estar en el Vaticano. No le gustaba, porque acá en Buenos Aires salía, andaba a tomar el subte, el colectivo, ahí no podía. De hecho, el primer día cuando asume el Papa, él iba a Santa María Mayor, que era su gran devoción, y me consta que dijo, bueno, no, me tomo el colectivo. Él no había asumido todavía al segundo día, que fue Santa María Mayor, al tercer día. Bueno, me tomo acá el 86 que me deja, acá tomo el subte. Entonces el Papa no puede tomar el colectivo el subte. Y entonces, claro, fue un golpe un cambio de vida rotundo. Vos pensás que se fue de acá y no volvió más. O sea, dejó las cosas, bueno, entonces vuelvo. Es como si se hubiera muerto, o sea, dejó todo y no volvió más. Entonces, esa ausencia de la cotidianeidad creo que está faltando.
Se te vuelve difícil que alguien con quien tuviste tanta familiaridad, digamos, se vuelva un personaje tan público. Yo me acuerdo la primera vez que viajé a Roma, después de ya pasado un tiempito de su elección, pero entrar a un negocio y ver su cara en objetos, ¿no? en tazas, en remeras, como me impresionó mucho, ¿no? O a veces caminaba para ir a verlo a Santa Marta y bueno, encontrarte pensar, bueno, el Papa es Jorge, ¿no? Bueno, me costó traspasar el Jorge para decirle Francisco, era como que alguien que vos conocés mucho, tenés mucha familiaridad, de repente hubiese cambiado de nombre, ¿no? Bueno, yo lo conocí en etapas de la vida diferentes. Cada uno va a actuar en el momento de la vida donde Dios lo pone. Y va a actuar en el momento y en el lugar que Dios lo pone y va a tomar el papel que Dios lo pone. La vida es como una obra de teatro, ¿no? Vamos a interpretar diferentes papeles. Una vez somos el sirviente que dice la mesa está servida, otra vez somos el personaje principal, otra vez somos la comparsa, ¿no? Y cada uno va a actuar el papel, el rol que le corresponde. Yo lo conocí de cura, lo conocí de obispo, lo conocí de arzobispo, de cardenal y de papa. Entonces va a cambiar cómo se dirige al mundo de acuerdo al puesto. Ahora bien, siempre un trasfondo. La cotidianidad nunca cambia. El rol va a cambiar, pero la cotidianidad no cambia. En el teatro vos podés ser el rey Lear, ok, pero después bajás y sos Pepito. O sea, él cuando era papa, cuando era arzobispo, cuando era obispo, pero después en la cotidianidad era siempre la misma persona. Yo lo conocí en todos esos ámbitos y cotidianamente era siempre el mismo. Era una persona que se reía mucho. Acá siempre se lo vio con una cara seria, ¿no? un gesto adusto, flaco, muy flaco. Pero en la cotidianidad era un hombre se reía, hacía chistes, ¿no? Era muy común, muy normal. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Y yo lo vi el 11-12 de febrero del año pasado. Quedamos en encontrarnos el 17 de febrero. Y lo vi mal, o sea, ya lo traían en silla de ruedas, por supuesto, mentalmente estaba plenamente lúcido, ¿no? Mentalmente estaba lúcido, pero físicamente yo lo vi y, por supuesto, uno va a decir, no puse cara de nada, pero veía estaba mal, las manos muy hinchadas, pero mentalmente estaba lúcido, o sea, él estaba con silla de ruedas, venía con su secretario en Santa Marta. Y quedamos en vernos, o sea, nos quedamos a encontrar el lunes subsiguiente. Ese lunes nunca llegó, o sea, es como yo digo siempre, el lunes de la eternidad, porque nunca llegó ese lunes, se quedó en el tiempo y no lo volví a ver más, o sea, nunca más lo vi. Después se murió, o sea, yo lo vi en 11 de febrero, se murió en abril. De hecho, cuando lo internan, yo me quedo más tiempo en Roma porque la muerte era inminente, ya se decía en todas partes que ya era inminente, entonces me quedé un tiempo más y dije, bueno, o sea, se muere. Bueno, duró más de un mes, o sea, esperó, celebró la Pascua, más la celebró él, porque él asistió a las misas, en algunas misas, y el lunes de Pascua se muere, ¿no? Yo lo vi mal, porque bueno, yo lo conocí durante toda su vida, lo conocí flaco, lo conocí te imaginas, de cura, de obispo, arzobispo, cardenal, papa, entonces lo fui viendo y bueno, yo lo vi una persona muy anciana, pero mentalmente muy lúcida. Es como muy raro, ¿viste? Yo siempre, el Papa para cualquier cristiano es como, wow, es alguien muy inalcanzable. Y entonces tener como la posibilidad de alguien que conoces mucho, pensar que yo durante 9 años fui su voz pública, y además de eso, bueno, viajaba con él una vez al año a Roma y estábamos los dos solos, almorzábamos juntos, comíamos juntos. A nivel de personal, tengo sus bromas que me hacía constantemente. Constantemente me hacía bromas. Cuando cumplí los 50 años me invitó a Santa Marta, a una misa, después ahí desayunamos. Me dice, ¿cuántos cumplís? 25. Digo yo, dicen cada pierna. Entonces hay una foto que me sacan justo que me está diciendo eso, y yo me estoy matando de risa y él también me está dando la mano.
y yo me estoy matando de risa, él también, constantemente me hacía chistes a mí. Haber compartido tanto tiempo, bueno, sea una experiencia rica, ¿no? Yo me siento un privilegiado de haber podido compartir tantos años de mi vida con él.